Bueno, estamos aquí hoy, ¿verdad? Que eso es lo importante. Estamos aquí para, para glorificar el nombre del Señor y para celebrar algo interesante. Esta fue la semana donde celebramos el Día de Acción de Gracias en este hermoso país donde los pioneros establecieron eso, a pesar de que el primer año hubo más muertos que nacimientos, ¿verdad? Fue un año terrible y sin embargo es interesante ver cómo decidieron tener un día de acción de gracias y hasta hoy se recuerda eso. Y para nosotros los creyentes en Jesucristo eso es interesante. Y hoy tenemos los elementos aquí para tomar la cena del Señor o Santa Cena, como otros les dicen. Y vamos a ver cuál es la relación que hay entre la cena del Señor y el Día de Acción de Gracias. ¿Cuál es la relación entre esas dos cosas? ¿Hay alguna relación? Porque, repito, es bien interesante que hoy en nuestro cronograma de actividades estaba este evento especial que nos recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando nos acercamos a la mesa, realmente lo que estamos es conmemorando que Él murió por nosotros. Hubo una muerte cruenta. Seguro que todos ustedes han visto por lo menos con un ojo la película La Pasión, ¿verdad? Digo con uno porque a veces es tan cruda que uno se tiene que tapar así un ojo para que es bien cruda. La realidad fue aún más cruda que esa, aún más cruda. Y como yo decía en la oración, el Señor, quien no tuvo pecado, por nosotros se hizo pecado, murió por nosotros. Eso tiene una connotación en nuestra vida, porque la vida eterna entonces de la que disfrutamos viene de allí, del hecho de que Cristo haya sido crucificado en algún momento. Y bueno, vamos a ver los detalles de cómo Pablo narra lo que fue la primera cena del Señor, la primera Santa Cena. Lo encontramos en los Evangelios, pero Pablo narra eso ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 hasta el 26, y que creo que lo vamos a tener aquí en una traducción interesante, se llama Nueva Traducción Viviente, y yo quisiera que la leyéramos ahí. Por supuesto, si usted tiene la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional o su propia versión escrita por usted, pues está bien, léalo allí, pero vamos a tratar de seguir el hilo con esto. Por cierto que recordaba en estos días con alguien en la casa, creo que era, que decía alguien acerca de la Biblia, estoy aprovechando para abrir mi Biblia aquí en el coso que mi abuelo diría que era algo extraño porque en su tiempo no existían estos aparatos electrónicos. Pero decía que la Reina Valera le escribió una señora que era reina, se llamaba Valera. Pero no es así, eran dos personas, ¿verdad? Eran dos personas que se llamaban, ¿cómo? Casiodoro de Reina no. Bueno, pues eran dos señores, ¿verdad? Uno rey de apellido Reina y el otro de apellido Valera. Pero vamos a leer hoy en esta versión que tenemos aquí, la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Eso fue lo que pasó en esa noche. Eso fue lo que Pablo dice aquí recibió del Señor como un relato de lo que había pasado esa noche de la última Pascua y la primera cena. Algunos dicen la última cena. Bueno, fue la última cena del Señor, ¿verdad? Pero fue la primera cena del Señor, la primera Santa Cena, y que nos deja el ejemplo aquí en los Evangelios, repito, y Pablo en 1 Corintios. Pero hay un contexto histórico. ¿De dónde venía eso de la Pascua? ¿De dónde viene eso? En mi opinión hay suficientes elementos para pensar que esto que estaba celebrando Jesús era la Pascua.
Hay alguna discusión al respecto porque los fariseos celebraban la Pascua un día y los saduceos celebraban la Pascua otro día distinto al día siguiente. Pero en este caso Jesús, me parece, estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, aunque de una manera novedosa, de una manera nueva, distinta a como se había celebrado hasta ese momento. Pues con este evento Él estaba instituyendo la Cena del Señor que nosotros hoy tenemos aquí. Y obviamente eso es un símbolo para la iglesia hoy en día. La historia de la Pascua, si usted la quiere leer, la encontramos en Éxodo capítulo 12, versículo 1 hasta el 16. Y yo no la voy a leer hoy, pero le repito, está en capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 1 hasta el versículo 16. En esa escritura, usted encuentra que los israelitas estaban todavía en Éxodo. Le cuento un poco la historia, el resumen. Estaban en Éxodo y de pronto el Señor le dice, mire, el día 10 del primer mes del año, ustedes van a tomar un cordero o un cabrito, lo van a tomar que sea sin defecto, lo van a escoger y luego lo van a estar alimentando hasta el día 14. Y el día 14 de ese mes, todo el pueblo va a matar su corderito. Y si la familia es pequeña, pues júntense 2 familias. Obviamente, pues no eran hispanos, ¿verdad? Porque no hay familias pequeñas de los hispanos. Júntense 2 familias y maten un corderito y se lo comen todo. Y algo que me gusta de ese pasaje es que el Señor le dice, no se lo van a comer hervido, no se lo van a comer crudo, se lo van a comer asado. Qué rico. Ahí sí parece que eran hispanos, ¿verdad? Se lo van a comer asado, eso es allí a la brasa, a la parrillita, como usted le diga, pues se lo comen y se lo comen todo. Y se visten sandalias, su bastón en la mano, como si fueran a salir. Porque la verdad es que iban a salir. Dice, y el pan que van a comer allí va a ser un pan sin levadura. Y cuando hablaba con Josué ayer acerca de esto, Josué es que chef, dijo, obviamente, porque no había tiempo para que fermentara el pan. Entonces había que comer el pan sin levadura. Así es que todo eso le dice el Señor, pues esto lo van a hacer, esa comida lo van a hacer, no van a dejar nada, ninguna sobra para el día siguiente, y si algo queda, quémenlo. Quémenlo para que no haya nada al día siguiente. Esas fueron las instrucciones del Señor con un propósito, y le dijo, esa noche, cuando ustedes maten el animalito, van a poner sangre a los lados de la puerta y encima de la puerta. En el umbral de la puerta de salida de la casa y de entrada, por supuesto, allí van a pintar con sangre. Porque esa noche el Señor iba a enviar la última plaga para Egipto. Era la plaga de la muerte de los primogénitos. Y todo hijo mayor de las familias egipcias y todo primer animal macho de los animales de los egipcios iba a morir esa noche. Y la sangre era para que el ángel de la muerte pasara y cuando viera la puerta pintada con sangre siguiera de largo y no tocara la casa de los judíos. Y lo que pasó esa noche fue eso. Una tremenda mortandad en Egipto, pero en la casa de los israelitas no murieron los primogénitos. Gracias a que con la sangre del cordero había sido marcada la entrada de la casa y Dios no tocó a las familias que estaban en esa casa. Así que era un día para recordar y dice al final de ese pasaje en Éxodo 12, cada año de generación en generación deberán celebrarlo como una fiesta al Señor. Es una fiesta y una ley para siempre. Ese es el contexto histórico. Por eso estaban Jesús y sus discípulos reunidos esa noche para celebrar la Pascua. Pero en este caso, en el caso de los discípulos y Jesús, y es el segundo punto que vemos aquí, había una acción de gracias junto con limpieza. Y en el relato de Corintios encontramos a Jesús tomando el pan y dando gracias. Dice la Escritura, la noche que Jesús fue entregado, yo me lo sé de memoria en la Reina Valera, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo. Él dio gracias. Tomó el pan y dio gracias. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, permítame una perla de sabiduría, no, de conocimiento más bien, francés para los que les gusta el francés, pero ahí hay un verbo, es el verbo eucaristeo.
Y a usted le suena medio raro eso, pero eso quiere decir dar gracias. Pero ¿sabe cuál palabra viene de ese verbo? Eucaristía. ¿Y sabe lo que quiere decir Eucaristía? Dar gracias. Así que cuando tenemos la Eucaristía, realmente estamos teniendo un evento donde damos gracias a Dios. Es un acto de agradecimiento a Dios. Por eso decía yo al principio que en la semana donde se celebra el Día de Acción de Gracias y tener la Eucaristía en la misma semana es un acto de doble agradecimiento al Señor, porque este acto en sí mismo nos llama a darle gracias al Señor. Nos llama a darle gracias al Señor por su muerte en la cruz del Calvario. No debemos perder de vista eso. El sacrificio de Jesús fue bien difícil. Hablamos de que la salvación es gratis para nosotros porque no nos cuesta nada sino aceptar a Cristo como nuestro Señor. Pero Él pagó un alto precio. Dice Pablo en la carta a los Filipenses que Él se humilló a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Se hizo hombre, un Dios hecho hombre. Y sufrió, aún siendo hombre, se hizo el más humilde entre los hombres. Y tuvo una muerte que era una muerte de maldición. Los judíos no utilizaban la muerte por crucifixión. Los romanos sí. Y Jesús se sometió a esa muerte cruenta, a esa muerte difícil por nosotros. ¿Qué más que decir que entonces este día es un momento para darle gracias al Señor por permitirnos ser sus hijos? Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, en el versículo 12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Aquellos que han sido, como dice ese versículo, que han sido atraídos hacia Él, que han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como algo que les tocaba a ellos, esos son los hijos de Dios. Es por gracia, es un regalo. Así es que debemos agradecerle al Señor, porque no solamente nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida eterna. Usted sabe lo que eso significa. No es solamente vivir para siempre, porque de eso no se trata. De pronto ya uno se aburre, ¿verdad? Con 1500 años ya uno se aburre de vivir tanto. Y más si la suegra también está viva, ¿verdad? Es la calidad de vida. Es vida de acuerdo a los designios, a los planes de Dios. Calidad de vida como la vida de Dios. Eso es lo que Él nos ha prometido. Eso es lo que tenemos. Así es que este es un momento para dar gracias a Dios por nuestra redención. Jesús tomó el pan. Muy probablemente era un pan sin levadura porque era el pan que se usaba en la Pascua. Esos que nosotros vemos en algunas películas, pero que generalmente no comemos porque un pan sin levadura como que no es tan agradable como uno con levadura, ¿verdad? No bien levantadito, un pan dulcito de esos con, capitán, una semita, una cosa de esa rica. Este era un pan sin levadura y la razón por la que, como ya decía, era un pan sin levadura es porque no había tiempo para que fermentara la levadura y levantara la masa. Obviamente, hay un símbolo espiritual en eso. Hay un elemento mucho más simbólico hacia lo espiritual, y es que la levadura representa el pecado. La levadura representa aquello que no debería estar presente en nuestras vidas como creyentes. Y por eso, como un acto dentro de la celebración de la Pascua, se decía, revisen en todas partes y saquen toda levadura que haya. La levadura es una cosa, ¿qué es la levadura, Josué? Unas bacterias vivas. Eso es la levadura. Y la Biblia dice, saquen toda levadura de la casa para que no haya nada que contamine. Y decía, hay un elemento simbólico hacia lo espiritual. Y es que en nuestra vida no debe haber nada que contamine nuestra vida espiritual. Toda levadura debe estar ausente de nuestra vida. Hoy vamos a celebrar esto, vamos a dar gracias, pero también deberíamos revisar si no hay alguna levadura en nuestra vida que nos impida tener una excelente comunión con nuestro Señor. ¿Usted recuerda en Juan capítulo 13 cuando el Señor lavó los pies de los discípulos? Es interesante, eso pasó justo al momento de la cena del Señor. Juan le dedica varios capítulos al tiempo de la cena del Señor de la Pascua.
Y ahí pasan cosas como que Jesús ora por sus discípulos, las famosas oraciones de Juan capítulo 17. Jesús promete el Espíritu Santo, Juan capítulo 15. Jesús lava los pies de los discípulos, Juan capítulo 13. Y cuando Él está lavando los pies de los discípulos, usted se acuerda de aquel personaje que se parece mucho a algunos de nosotros, ¿verdad? Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Y si no te lavo los pies no puedes estar conmigo. Señor, pero báñame, Señor. Y Él le dijo, no necesitas bañarte porque el que está limpio no necesita lavarse más que los pies. Y para mí, en mi concepto, es un pasaje bien interesante donde se habla de la unión con Cristo y de la comunión con el Señor. Por la salvación que ha sido operada en nosotros gracias al sacrificio de Cristo, nosotros estamos unidos con Él y nada puede separarnos del amor de Cristo. Romanos capítulo 8 dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, peligros. Dice, estoy seguro que nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es que el que está bañado no necesita bañarse. Dice el Señor a Pedro, dice, más que lavarse los pies. Y eso apunta hacia la comunión con el Señor. Porque a pesar de que usted y yo somos santos, y desde aquí les veo la aureola limpiecita a todos, algunas veces nos cae alguna basurita. Y eso interrumpe nuestra comunión con el Señor. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y cuando hay algo que no es producto de la santidad, eso nos entorpece y hasta el Espíritu Santo se entristece. Por eso tenemos que simbólicamente lavar nuestros pies cada día para quitar la levadura de nuestras vidas. Y como dije, hoy vamos a celebrar esto. Y quizás este es un buen momento, antes de participar de los elementos, de inclinar nuestro rostro y más que nuestro rostro, nuestro corazón y examinarnos y preguntarle, Señor, ¿hay alguna levadura en mi vida hasta este momento? ¿Hay algún pecado que yo deba confesar? Claro, hay pecados veniales y pecados mortales, ¿verdad? No, pues cualquier pecadito, por pequeño que sea, ya nos interrumpe la comunión. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Punto, Romanos. Puede ser que usted salió medio enojado esta mañana, ¿verdad? Antes de salir para acá. Puede ser que, ¿qué sabe? Usted tuvo algún pensamiento que no debió tener. Puede ser que usted dijo algo. Puede ser que usted vio algo y ese no es mi problema realmente. Pero eso interrumpe nuestra vida, nuestra comunión con el Señor, no nuestra unión. Entonces yo le invito a que por un momento, por unos segundos, incline su rostro y examine su vida. Dice, Señor, examina mi corazón, pruébame. ¿Hay algo que esté interrumpiendo mi comunión contigo? Señor Jesucristo, que tu sangre sea propicia para nuestra necesidad.
trae a nuestra mente cualquier cosa que no te hayamos confesado. Y que al acercarnos al pan y al vino, podamos hacerlos libres de toda levadura en nuestra vida.